Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, si no es que el más interesante de la Nintendo Switch, y también uno de los más discutidos. Y el tema de hoy va a ser, ¿qué es tener una Nintendo Switch con magia o liberada? En este video te responderé todas las dudas que puedes tener, qué modelos son compatibles, cómo saber si mi consola es compatible, qué puedo hacer en una Switch liberada o con magia, qué no puedo hacer, cómo se hace, y por supuesto los riesgos y precauciones que debes de tener. Y al último diré muchas preguntas frecuentes que se hacen muchos de ustedes. Yo te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque yo sé que en este video voy a responder esas dudas que te inquietan. Entonces comenzamos. Antes de comenzar con todo el video quiero aclarar una cosa, y es que muchos de ustedes me han dicho que por qué se le dice que es una Switch con magia, que si verdaderamente hace magia esto como Harry Potter o por qué se le dice así. En resumen es porque esa palabra es la que se puede ocupar en redes, la palabra de magia o liberada en todo caso. No podemos ocupar esa palabra que empieza con la letra H, porque pueden bajar los videos, etc. Es por eso que se usa ese término, no es por otra cosa ni por gusto. Una vez que mencioné eso, comenzamos. Y ojo, quiero aclarar que este video es totalmente informativo. Comenzamos con la pregunta, ¿qué es una Nintendo Switch liberada o con magia? Es una consola que permite ejecutar software no oficial mediante un custom firmware. Eso te permite instalar aplicaciones, emuladores, juegos, mods, incluso instalar Android, entre muchas otras cosas. Realmente tener una consola así te abre un mundo de posibilidades y puedes hacer cosas que verdaderamente ni te imaginabas. Si te has topado videos o conoces personas que corren emuladores como de PlayStation 1, Game Boy Advance, PSP, pues todo eso se hace mediante esta consola liberada. Instalar save datas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy con la siguiente pregunta y es, ¿qué modelos son compatibles y cómo sé si mi consola es compatible? Y yo te voy a decir algo, todas las consolas son compatibles, solamente que cambia el método. Y voy a comenzar con el primer método, las Switch V1. Esas consolas que salieron al inicio, obviamente que no son Lite ni OLED, esas consolas las primeritas, hay algunas que son vulnerables a un método que se llama RCM. Ese método lo que te permite es acceder a una vulnerabilidad, y en ese método se usa un dispositivo llamado jig. Ese famoso jig se ponía aquí en el riel de tu consola, que toca unos pines que están hasta aquí abajo de donde va tu Joy-Con. Una vez tocando esos pines, presionas una serie de botones de aquí arriba y te permite inyectar un archivo desde tu computadora. Una vez inyectando ese archivo, ya puedes acceder a ese custom firmware. ¿Se podría decir que es el método más sencillo? Sí, porque no requieres abrir tu consola, únicamente requieres el jig, pero también existen jig caseros que tú puedes hacer con un clip de esos de oficina. Hay videos de cómo hacerlo y le das una forma en específico para cuando tú lo metas donde va tu Joy-Con toque esos dos pines. Entonces solamente requieres eso y tu cable para conectarlo a la computadora. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ese método? Pues la ventaja número uno es que no requieres abrir tu consola, todo es mediante tu Switch y tu computadora. Inyectar un archivo y listo. Las desventajas es que cada vez que apagas la consola tienes que volver a inyectar ese archivo que se llama payload. Entonces es un poco desgastante que al apagar tu consola tengas que volver a hacer todo el proceso de meter el jig, conectar a tu computadora e inyectar el archivo. Ese es el método por RCM. Con el paso del tiempo sacaron ciertas cosas que nos pueden facilitar ese proceso, como el que estamos viendo en pantalla. Este aparatito se llama RCM Loader y en este aparatito ya te viene el jig incluido y ese cuadrito que estamos viendo. Este cuadrito básicamente hace el proceso que haces al conectar en tu computadora. Este aparatito ya cuenta con ese archivo que se necesita inyectar. Entonces únicamente le pones el jig, presionas la serie de botones y únicamente conectamos el RCM Loader en el puerto USB tipo C que tiene la Switch y automáticamente hace la inyección. Una vez que ya te aparece la pantalla de Hécate, solamente quitamos este dispositivo y listo. Este aparatito te ahorra un buen de tiempo. También hay otros métodos como inyectar el payload desde tu celular. Pero bueno, básicamente ese es el tema con ese método. ¿Cómo puedo saber si mi consola es vulnerable? Mediante el serial. Tú puedes buscar en Google Serial Checker y te van a aparecer un buen de páginas donde vas a poner tu serial y ahí te va a decir si es vulnerable o no. Si no es vulnerable por ese método, no te asustes porque sí se le puede hacer. Y aquí es donde voy con el método número 2, el método con el chip físico. ¿Qué modelos son compatibles con este método
todo, absolutamente todos. Sea la V1, sea la V2, sea la OLED, sea la Lite, todos son compatibles. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Pues que ya no requieres hacer todo el proceso que te mencioné hace un rato. Únicamente enciendes tu consola y automáticamente el chip que va soldado en tu consola hace la inyección, hace todo. No requieres hacer nada más, ni conectar nada, absolutamente nada. Esa es la principal ventaja. La desventaja es que tienen que abrir tu consola. Y aquí hay un punto muy importante, porque ojo, no cualquiera puede hacer esta instalación. Si tú quieres ponerle un chip a tu consola, tienes que buscar a un técnico que sepa lo que hace. ¿Por qué? Porque puede dañar tu consola. Entonces es muy importante que vayas con alguien que ya tenga experiencia en eso. Hay muchos tipos de chips, pero todo lo puedo resumir a que es un chip que se solda en tu consola. Entonces es una buena opción siempre y cuando lo hagan bien. Vámonos con el siguiente punto, que es beneficios de tener una consola mágica o liberada. Aquí voy a mencionar unos porque esto es un tema muy extenso, pero dentro de ellos pueden ser los juegos retro, ya que puedes poner emuladores de la Super Nintendo, Game Boy, etcétera, etcétera, etcétera. Personalización, y es que teniendo una consola así, tú puedes cambiar temas, iconos del menú de tu consola. Así que si te has topado videos, fotos de consolas que tienen un menú diferente, es por eso. Hay una aplicación muy conocida que es la que te permite instalar estos temas directamente desde tu Switch, conectar a internet, y ahí puedes descargar los temas que quieras. Hay un catálogo enorme, dependiendo de tus gustos, pero sí, básicamente cambia todo tu menú. Entonces es algo muy genial que pues la famosa N no nos ha dado en esa consola original. Otro punto, las apps que son únicas. Y aquí te voy a mencionar una nada más para poner como ejemplo. Una aplicación que se llama Moonlight, que con esta aplicación nosotros vamos a poder hacer juego remoto de los juegos que tengamos en nuestra computadora. Una vez haciendo todo el proceso, aquí te va a aparecer el escritorio de tu computadora, vas a poder abrir un juego y aquí lo vas a poder jugar con los controles de tu Switch. Obviamente esto depende mucho de tu internet, pero bueno, son aplicaciones que están muy padres y que solo te permite teniendo una consola así. Otro punto aquí son los backups. Tú puedes hacer copias de seguridad de tus juegos, de tus partidas, o incluso descargar partidas de internet e inyectarlas para desbloquear todos los personajes, etcétera, etcétera. Ahora vámonos a otra pregunta, que es ¿qué no se puede hacer en una consola con magia o liberada? Y aquí va algo importante. No puedes usar esos juegos que descargas de dudosa procedencia en la parte original de la consola. No los puedes jugar en línea, ni poner los DLC, etcétera, en esa parte original. Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué mencionaste en la parte original de la consola? Bueno, aquí va otro punto muy importante, y es las particiones. Te lo voy a decir de una forma muy fácil de entender. Al realizar el proceso, digamos que tú puedes partir tu consola en dos, en la parte original y en la parte mágica o liberada. ¿Qué quiere decir? Que al iniciar el sistema, tú vas a poder escoger si quieres entrar a la parte original, en donde vas a tener tus juegos originales, vas a poder conectarte a internet, vas a poder jugar en línea, acceder a la tienda de la famosa N, actualizar tu consola de forma normal. En resumen, vas a poder usar tu consola como siempre, sin ningún tipo de restricción ni nada diferente. Ahora, si tú escoges entrar a la partición con magia, aquí ya van a aparecer tus demás juegos, tú me entiendes, aplicaciones, la personalización del tema, de tu menú y todo lo que te conté de la parte con magia. Entonces, por un lado tenemos el sistema original y por otro lado tenemos la partición con magia. Una no toca a la otra. Quiere decir que lo que hagas en la parte original no se va a ver reflejado en la parte con magia y viceversa. Lo que hagas en la partición con magia no lo vas a ver en tu partición original. Explicándolo un poquito más, por ejemplo, si en la parte con magia tienes tu menú personalizado, tienes tus aplicaciones, tus juegos, etcétera, cuando prendas y entras a la parte original, todo eso no lo vas a ver. Entonces, por eso digo que la consola se parte en dos. Lo único que sí se refleja en ambas es el baneo. Si te banean en la parte original o en la parte con magia, ya te banearon la consola completa. Y aquí tú te vas a asustar, pero la realidad es que ya hay cosas que te permiten tener esa seguridad extra para disminuir muy drásticamente el baneo. Y sí, hay personas que tienen años con la consola y no las han baneado. Entonces, eso te lo voy a contar más adelante. Pero bueno, una vez tocando este punto de las particiones, regreso un poquito al punto de qué no se puede hacer en una consola liberada. Y bueno, algo que no puedes hacer en esa parte del sistema, en la parte con magia, en esa partición,
es conectarte a la tienda de la N, jugar en línea, actualizar el sistema como normalmente lo hacíamos. Todo eso no se puede hacer. Por ejemplo, la actualización se hace de diferente forma. Sí te puedes conectar en esa partición de la consola en la parte liberada, siempre y cuando tengas esas protecciones que te mencioné. Si te vas a mi página de internet y pones ese paquete que dejé ahí, ya viene con todo activo. Entonces ya tienes esas protecciones extras, que son el borrado de serial, servidores bloqueados, etc. ¿Y de qué te sirve conectarte a internet en esa parte de la consola? Justamente para esas aplicaciones que lo requieren, como la de los temas para que puedas descargarlos de internet, como la famosa Tinfoil que te permite descargar muchas cosas para el juego remoto, etc. Ok, aquí ya cambiamos a otro punto, que son los riesgos de liberar tu consola. Número 1, el baneo. Si bien hoy en día ya existen esas herramientas que nos protegen, pues la probabilidad nunca será de cero, aunque realmente es muy difícil que pase, pero sí tengo que mencionar eso porque es la realidad. Otro punto, el briquear tu consola. Si bien eso es algo complicado de hacer porque pues si sigues las guías de cómo hacerlo paso a paso, no vas a tener ningún problema. Pero luego hay ciertas cosas que tú puedes mover y si tocas otras cosas de ese proceso, pues puedes afectar. Otro punto, la garantía, ya que pues obviamente se pierde. Vámonos a otro punto. ¿Es reversible la liberación? La respuesta es sí. En internet hay muchas guías para poder hacer eso. Pero sí, no te preocupes, si algún día tú te cansas de tener tu consola así, la puedes dejar como si nada hubiera pasado. Ahora vamos al punto de cómo evitar riesgos. Y aquí lo voy a separar un poquito en dos. De un lado, cómo evitar el riesgo de que se dañe mi consola, en pocas palabras, llevándolo con un técnico que sepa lo que hace. Y por otro lado, cómo evitar el riesgo de baneo, pues no usando esos juegos de dudosa procedencia en tu partición original. O sea, es algo de lo que sí o sí tienes que saber que no se puede hacer, ya que con eso pues es muy probable que te baneen, si no es que te digo que el 100% de probabilidad. También el jugar en línea únicamente se puede en la parte original, en la otra no. Vámonos a otro punto, que es los usos avanzados de una Switch liberada. Usos avanzados me refiero a que puedes instalarle Android, incluso Linux, y vas a poder ocupar aplicaciones como Netflix, etcétera, porque básicamente vas a tener una tableta con Android aquí en tu consola, obviamente con tus Joy-Con funcionando. También los juegos remotos como Moonlight, el juego remoto con Steam, el juego remoto de tu PlayStation 4 y 5 con Chiaki, etcétera. Ok, de aquí me paso a otro punto, que es cuánto cuesta liberar una Nintendo Switch. Aquí varía mucho. Realmente si tu consola es B1 y es vulnerable mediante RCM, pues tú lo puedes hacer y pues no gastas nada. Pero hablemos del chip. ¿Cuánto cuesta ponerle un chip a una consola? Bueno, aquí en México, un precio promedio por ese servicio es como de 2,000 pesos mexicanos. Lo puedes encontrar más caro o inclusive más barato. De ahí ya es un mundo de posibilidades. O sea, no hay un precio fijo. Ahora, el siguiente punto. ¿Se puede actualizar una Nintendo Switch liberada? La respuesta es sí. Como te lo mencioné hace un rato, se hace de diferente forma. La parte original la vas a poder actualizar como si nada, como normalmente lo venías haciendo. La diferencia es en la parte con magia. ¿Cómo se hace? Esto es mediante actualizaciones offline. Aquí en mi perfil ya tengo unos videos de eso para que lo puedas hacer. ¿Pero qué es? Te lo voy a explicar. Pues bueno, se descargan los archivos de la actualización, se ponen en la micro SD, la conectas a tu consola y mediante aplicaciones vamos a poder realizar ese proceso. Nos van a ayudar a actualizarla. Únicamente seleccionamos el archivo, lo abrimos desde la consola y comienza a actualizar. Por eso se llama método offline, porque pues no requieres estar conectado a internet. O sea, tú descargas los archivos y los pones y lo actualizas. Tal vez se escuche un poco tedioso de hacer, pero la realidad es que es muy fácil. Ahora, una vez mencionando todo esto, voy a abrir ahorita esta sección que se llama preguntas frecuentes. Ahorita voy a mencionar algunas preguntas y las voy a responder. Las preguntas más frecuentes que me he topado. Ahora, si tú tienes alguna pregunta que sea diferente a esto, tú la puedes escribir aquí en los comentarios y haré un video de preguntas y respuestas con las que más se repitieron o las que tengan más likes. Comienzo con esta pregunta, número 1. ¿De cuánta capacidad necesito mi micro SD para este proceso? Pues bueno, lo mínimo recomendado son 64 GB, ya que al hacer esas particiones la vas a estar ocupando tanto para tu sistema original, tanto para la partición liberada. Entonces, pues obviamente requieres mínimo 64. De ahí te puedes ir para arriba. Yo en mi Switch tengo una memoria de medio tera y la verdad es que me va bastante bien. Pregunta número 2. ¿Puedo revertir un baneo? La respuesta es no. O puede que sí, pero sería un método mucho más avanzado, incluso reemplazando partes de la consola, me refiero a partes físicas. Pero yo te digo que no porque pues es algo que no es fácil de hacer o no es tan común. O sea, no es como que puedas abrir algo en la compu y lo hagas y pum, no. Si te banean, ya no hay nada que puedas hacer. Pregunta número 3. ¿Es necesario internet para abrir el custom firmware? La respuesta es no. Realmente el uso de esa partición
partición lo puedes hacer totalmente offline. Solamente lo puedes activar para lo que te mencioné anteriormente, pero no es obligatorio. Todo lo puedes instalar metiéndolo a la SD y con las aplicaciones que tienes ahí. Pregunta número 4. ¿Qué pasa si actualizo sin verificar la compatibilidad? Supongamos que tienes tu consola, no tiene magia y puede ser una actualización de la famosa N el día de hoy. La actualizas y dices, quiero liberarla. Voy a llevar a que le pongan su chip, lo hacen, pero ¿qué crees? Como actualizaste tu consola, pues lo más probable es que esos archivos que se requieren para hacer el proceso no sean compatibles con esa versión, entonces no se va a poder. Y no es que el caso esté perdido ahí, simplemente vas a tener que esperar a que actualicen todos esos archivos. Entonces pues no es un problema gigantesco, solamente que vas a tener que esperar. Siguiente pregunta, ¿puedo usar accesorios originales de la consola? La respuesta es sí, cualquier tipo de accesorio, sea el dock, sea lo que sea, porque muchos me dicen, oye, ¿puedo ocupar el dock en la parte liberada? O sea, con las aplicaciones y todo, y sí, si lo puedes hacer, no hay ningún problema. Otra pregunta que me han hecho bastante es si pueden apagar la consola, y eso me lo han preguntado porque me dicen que sus técnicos les dicen que no pueden apagar la consola, y la respuesta a esto es que sí se puede. El tema es que como ellos están usando el método RCM, como se los mencioné al inicio, al apagar la consola y al encenderla tienen que hacer nuevamente todo el proceso de poner el jig, inyectar el archivo y listo. No pierdes información ni nada. O sea, tus archivos que tienes ahí, tus juegos, tus partidas en la parte liberada siguen ahí. Pero o sea, cuando me refiero a que se tiene que repetir el proceso es de poner el jig, inyectar el payload y pues obviamente si desconoces cómo hacer eso y nada más la llevaste con un técnico y aplicó ese método, pues no vas a saber cómo hacerlo. Entonces vas a tener que volver a ir a que te inyecten el payload. Pero si ya sabes cómo hacerlo, pues sí lo puedes hacer. No hay ningún problema en apagarla y encenderla. Si tu consola tiene chip, pues no vas a sufrir de esto porque se inyecta solo. Y pues bueno amigos, como conclusión, tener tu consola de esta forma abre un mundo de posibilidades, pero también tiene sus riesgos que debes conocer y que son los que te mencioné. Yo te invito a que dejes aquí tus preguntas, algún comentario, que compartas el video y te suscribas para ver más contenido como este. Espero te haya gustado el video y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Bye bye.